quinto, tenemos reacción de invitados. Hemos invitado al señor Fiscal General de la República, llamando siempre responsablemente ha mandado, cuando él no puede asistir, manda a alguien que lo represente, y esperamos que venga un representante o el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública para que podamos disipar cualquier duda que tengamos de la ley especial contra el tráfico ilegal de personas, que la vimos en su totalidad el martes pasado, pero que este día íbamos a traer puntualmente alguna redacción y justificación, lo mismo que también aprovechar la presencia de los titulares que mencioné para poder disipar o poder hacer algunas observaciones sobre la ley y que ellos nos expliquen el por qué, porque ellos son los que han promovido este proyecto. ¿Alguna modificación u observación a la agenda? Si no la hay, entonces la damos por aprobado y pasaríamos a la lectura y apreciación del acta número 94. Por favor. Gracias, presidente. Acta número 94. La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, Palacio Legislativo, San Salvador, a las 9:10 del día martes 9 de marzo del año 2021. Presente los diputados José Antonio Almendaris Rivas, Carlos Alberto García, Rodrigo Ávila Vilés, Jorge Uriel Mazariego, Raúl Beltrán Bonilla, Wilfredo Guevara Díaz, en sustitución del diputado propietario Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, mediante la correspondiente nota del coordinador del Grupo Parlamentario de Gana, Jorge Antonio Dárdano Sosa, en sustitución del diputado propietario Mauricio Ernesto Vargas Valdés, mediante la correspondiente nota del coordinador del Grupo Parlamentario de Arena, y Sonia López, en sustitución del diputado propietario Manuel Rigoberto Soto Lazo, mediante la correspondiente nota del coordinador del Grupo Parlamentario de Gana. Asimismo, presente el diputado suplente Heriberto Escobar. Primero, se estableció el quórum respectivo con los diputados antes mencionados. Segundo, se sometió a consideración la agenda propuesta, la que fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. Tercero, se le dio lectura al acta número 93 de fecha 16 de febrero de 2021, la que fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. Cuarto, respecto a la correspondencia, se decidió darla por recibida. Como resultado de la presente reunión se tomaron las siguientes resoluciones. Acuerdo 1. En relación al estudio y discusión del expediente de nuevo ingreso número 2589-2-2021-1, el que contiene iniciativa de la diputada Eileen Romero, en el sentido se agregue un inciso al artículo 18 del Decreto Legislativo número 269 de fecha 29 de junio de 1992, publicado en el Diario Oficial número 144, tomo 316 del 10 de agosto de ese mismo año, por medio de la cual se emitió la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, se decidió retomar la temática objeto de estudio en una próxima sesión de trabajo. Y finalmente, acuerdo 2. Respecto a la continuación con el estudio y discusión del expediente 2452-12-2020-1, el que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido se emita ley especial contra el tráfico ilegal de personas, se decidió invitar nuevamente al seno de esta comisión para el próximo martes 16 del presente mes y año, a partir de las 9:15 horas en adelante, al Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán, y al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, a fin de continuar y finalizar con el estudio y discusión del anteproyecto de ley objeto de estudio, lo anterior con el objeto fundamental que en dicha sesión de trabajo se pudiese emitir el dictamen favorable correspondiente por parte de esta comisión legislativa. No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión de trabajo a las 10:20 de este mismo día que firmamos todos. Leída así el acta 94, presidente. ¿Alguna observación o modificación al acta? Si no la hay, damos por aprobado y pasaríamos al siguiente punto, que es la correspondencia recibida. Gracias, presidente. En relación a la correspondencia recibida, hay nota del director general interino del Instituto de Medicina Legal, doctor Roberto Maferrer, de la Corte Suprema de Justicia,
doctor Pedro Hernán Martínez Vázquez, de fecha 9 de marzo de 2021, por medio de la cual remite informe de la cantidad de homicidios por día correspondiente del 1 al 7 de marzo de 2021, practicados a personas fallecidas en hechos violentos a nivel nacional. Por otra parte, hay nota de la directora Análisis, Técnicas de Investigación e Información de la Fiscalía General de la República, la licenciada Daisy Marina Posada de Rodríguez Mesa, de fecha 8 de marzo de 2021, por medio de la cual remite informe de la cantidad de homicidios, privación de libertad y desaparición de personas registrados por día. Quisiera que lo proyectara, por favor. Correspondiente del 1 al 7 de marzo de 2021, que registra la Fiscalía General de la República en nuestro país a nivel nacional. Esa es la información que remitió y que viene en agenda de parte de la Fiscalía General de la República, presidente. No hizo el cuadro como la... Perdón, presidente, no se ha hecho hasta el momento porque el periodo que están informando es nada más del 1 al 7 de marzo. Lo podía, no lo veo desde aquí, lo podía, ¿cómo se llama? Leer, por favor. La información que está remitiendo la licenciada Daisy Posada de Rodríguez Mesa es que la cantidad de homicidios correspondiente del 1 al 7 de marzo en total son 21. Los privados de libertad en dicho periodo corresponden a 30 personas y la desaparición de personas en dicho periodo corresponde a 23 personas, presidente. No. Para ver eso. Son 19 los que están reportando homicidios, presidente. 21, perdón, sí. 21, coincide con la policía. Bueno, ese es de la semana, ¿va? Sí, correspondiente. Bien, pasemos entonces a lo que manda el Ministerio de Justicia y Seguridad. Dicha correspondencia establece San Salvador, 9 de marzo de 2021. Reciban un cordial saludo y en atención a la nota número 6468 recibida en este despacho el 22 de febrero del año en curso, el cual se expone que esa comisión se encuentra en estudio y discusión la iniciativa del diputado José Andrés Hernández. En el sentido se reforme el artículo 2 de la Ley de la Carrera Policial. Por lo anterior y luego de realizar las consultas pertinentes al señor Director General de la Policía Nacional Civil, por medio del presente oficio, se le traslada la opinión solicitada para su consideración. Al analizar la propuesta de reforma al artículo 22 de la Ley de la Carrera Policial, implicaría la extracción del personal administrativa de los procedimientos disciplinarios regulados en la Ley Disciplinaria Policial
y se le aplicaría lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley del Servicio Civil, lo cual implicaría un conflicto de ley, en vista de que el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil excluye de la carrera administrativa al personal tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil, todo ello en virtud de un régimen disciplinario diferente. En conclusión, considero que la propuesta de reforma al artículo 2 de la Ley de la Carrera Policial, bajo los argumentos que sustentan esa iniciativa, no debería ser aprobada por esa autoridad, ya que de hacerlo estaría decretando un problema jurídico, tal y como fue expuesto en el párrafo anterior. Finalmente, le hago de su conocimiento que en la Corporación Policial se está trabajando un proyecto de reforma integral de la Ley de la Carrera Policial, el cual se encuentra finalizado, el cual se dará el trámite correspondiente de iniciativa de ley. Sin otro en particular al cual referirme, aprovecho la oportunidad para reiterarles las muestras de mi más alta estima y distinguida consideración, y firma el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, presidente. Bien, esto para que lo lleguen sus fracciones y lo vamos a dictaminar el próximo martes. También tenemos la sustitución del diputado, la diputada Sonia López, que sustituye al diputado Rigoberto Soto. Pasaríamos entonces a la discusión de la ley especial contra el tráfico ilegal de personas. Pidámosle entonces a la representante de la Fiscalía que pase adelante. Solo la... Bienvenida, licenciada. Usted es la persona idónea porque es la encargada de lo que tiene que ver con el tráfico ilegal de personas. También el licenciado Toniel, no puedo leer el apellido. Bueno, la mecánica va a ser la siguiente. Ya esto nosotros lo discutimos el martes pasado. Voy a ir artículo por artículo y ahí donde los señores diputados o la licenciada tienen alguna observación o tengo enterado que vienen unas modificaciones a algún articulado o a donde ustedes tengan duda, ahí voy a parar y vamos a proceder a discutir. Voy a comenzar por el artículo 1. ¿Alguno de ustedes tiene alguna observación, señores diputados? Señora licenciada, el artículo 1. No lo hay. Pasaríamos al artículo 2, que son las finalidades. ¿Alguna observación al artículo 2? Licenciada. Apriete el botón. En el literal C, únicamente agregar cuando dice que han sido objeto de la palabra delito, agregar del delito tráfico ilegal de personas, para especificar que nos estamos refiriendo a la conducta delictiva. En el literal C, sí. ¿Se leería así?
C, promover la protección de los derechos de personas que han sido objeto del delito de Sí. tráfico ilegal. Solo se agrega delito D. Es lo único que se agrega. No hay otra observación al artículo 2. Pasaríamos al 3, que es bienes jurídicos protegidos. ¿Alguna observación por parte de los señores diputados? Licenciada. No. Pasaríamos al artículo 4, ámbito de aplicación. Señores diputados, ¿alguna observación al artículo 4? No hay, licenciada. No. Tampoco. Artículo 5, interpretación. ¿Observaciones, señores diputados? No lo hay, licenciada. No. Artículo 6, definiciones. Señores diputados, ¿alguna observación? Señora licenciada. No. Artículo 7, unidad fiscal especializada. ¿Alguna observación por parte de los señores diputados? El artículo 7, unidad fiscal especializada. Licenciada. Por parte de nosotros considerábamos oportuno, aquí nos estábamos refiriendo inicialmente solo a la unidad especializada de delitos tráfico ilegal de personas de Fiscalía. Y dentro de todo este proceso también, ¿verdad?, de desarrollo y discusión del proyecto, considerábamos también a propuesta incluso de las áreas operativas de la policía con las que trabajamos, que se incluya también el área de investigación especializada contra el tráfico ilegal de personas de la Policía Nacional Civil. ¿Me puede dar la redacción, por favor? Ajá, sería la unidad especializada delitos tráfico ilegal y trata de personas de la Fiscalía General de la República y el área de investigación especializada contra el delito de tráfico ilegal de personas de la Policía Nacional Civil. ¿Me lo puede editar más despacio? Sí. Para que podamos? A ver, Y entonces sería, voy a repetir. después de General de la República. Ajá, y el área de investigación especializada contra el delito de tráfico ilegal de personas, Especializada. ajá, contra el delito de tráfico ilegal de personas de la Policía Nacional Civil, Civil. ajá, contarán, ajá, y luego Sí. sigue igual, contarán con el personal especializado, recurso logístico y técnico necesario para la investigación y judicialización de los casos en esta materia. Así como está, ¿verdad? Ok. Y cambiaría el acápite. Ya no solo diría unidad fiscal especializada, sino que quizás en plural unidades especializadas, nada más. Le quitamos fiscal. Ajá, se le quita fiscal y lo ponemos en plural, sería unidades especializadas, con el propósito de garantizar la especialidad en la investigación del delito y que estas áreas especializadas también cuenten con los recursos que se requieren para las investigaciones. Bien, leo cómo queda el artículo 7. Unidades especializadas, artículo 7. La unidad especializada, pero ahí es de delito, ¿va? De delitos. Sí, Ok. sería Es que dice unidad especializada, delitos. en el acápite, No. no, ya en el contenido. Sí, la unidad especializada Ujú. de delitos sería. No, es que así se llama, Unidad ¿Cuál? Especializada Delitos, Tráfico Ilegal, Bien, así leo. se llama. La unidad especializada de delitos, tráfico ilegal y trata de personas de la Fiscalía General de la República y el área de investigación especializada contra el delito ilegal de personas de la Policía Nacional Civil contará con el personal especializado, recursos logísticos y técnicos necesarios para la investigación y judicialización de los casos en esta materia. Contarán. Sí. Contarán. Sí, así es. ¿Alguna observación? Diputado Carlos Ruiz. Gracias, señor presidente. Un saludo, en primer lugar, a nuestra visitante, lo mismo que
a los colegas diputados y al pueblo salvadoreño que nos da seguimiento. Pero observo que aparte de la redacción del artículo 7, que es lo que llamamos el acápite, pero hay un título que dice Unidad Fiscal Especializada. No, ya se cambió. Entonces quedaría unidades especializadas de la Fiscalía. Aquí hay que definir de la Fiscalía General y de la PNC, digo en el título, ¿no? Porque ya otra cosa es la redacción que lleve el acápite. Lo que ha propuesto la Fiscalía es solo diga unidades especializadas. No se refiere a Fiscalía y Policía, solo es en plural y después lo define. Es que a mí me parece que eso es correcto, pero ¿de quiénes? Unidades especializadas ¿de quiénes? Es decir, son dos instituciones diferenciadas. Una es la Fiscalía y la otra es la PNC. En la definición se aclara cuáles son. Gracias, señor presidente. Capítulo 2, delito de tráfico ilegal de personas y delitos conexos. Tráfico ilegal de personas, artículo 8. ¿Observaciones, señores diputados? Sí, diputado Rodrigo. Es de forma, en el artículo 8 dice el país u otros países. Habría que ponerle para que tenga sentido, porque dice otros países, transporte. Bueno, ¿Podría decirme dónde, por favor? Después de u otros países, coma, transporte, traslade, albergue, guíe, intente. O sea, ese es un tema de una coma nada más. Países, coma. Países, coma. Ok. Porque ahí tiene que parar, Sí. de otros países. Transporte, traslada, Y igual en el segundo inciso. El segundo inciso también. Bueno. Tomo nota, iniciado. No hay otra observación. Artículo 9, circunstancias agravantes. Señores diputados, ¿alguna observación? No lo hay, evidenciada. Únicamente en el literal G, cuando dice que las personas objeto de tráfico ilegal sufran. Ajá, solo agregar la N ahí. Ok. Solo es Y seguido, ajá, dice o fuere. Entonces también agregar la N para que diga fueren. bueno, es más de forma que de Sí, de solo forma. es de forma eso. Bien. Promoción del tráfico ilegal de personas, artículo 10, señores diputados. Licenciada. No. No hay. Artículo 11, proposición y conspiración en el delito de tráfico ilegal de personas, señores diputados. Licenciada. No. Agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas, artículo 12, señores diputados. Licenciada. En el artículo 12, en el inciso segundo, Sí. cuando dice los que tomaren parte de una agrupación, asociación u organización dedicada al tráfico ilegal de personas, desarrollando funciones de, aquí agregar promoción, porque solamente dice guía, transporte, agregar promoción, guía o promotores, guía, transportistas. ¿Me lo podía leer despacio, por favor? Sería funciones de promotores, guía, transportistas, garanticen, Promotores, te dijo. ajá, sería promotores, y Coma. ahí ya está, coma, De guía. lo que sigue, Sí. ¿verdad? Está bien. Y luego dice transportistas, coma, garanticen albergue y agregar y oculten Ya, y oculten. personas con personas objeto de tráfico ilegal. Ahí, como sigue el resto. Leo el segundo inciso como quedaría. Los que tomaren parte de una agrupación, asociación u organización dedicada al tráfico ilegal de personas desarrollando funciones de promoción sería. ¿Eh? Sí, promoción. Promoción, coma, guía. Un segundo. Promoción. Funciones de promoción, De promotores. de guía, transportista, garantista, pero no sería transportista. Sí, promotores Sí. sería quizás Sí. la palabra más adecuada. Sí, porque funciones de promotores, de guía, transportista, garanticen albergue y oculten a las personas objeto del tráfico ilegal
colabore en el envío, recepción o movilización de activos generados o destinados al tráfico legal de personas o promuevan la realización de viajes ilegales de manera individual y colectiva. Serán sancionados con una pena de 3 a 6 años de prisión. ¿Alguna observación? ¿No la hay? Pasaría para el capítulo 3, medidas cautelares y consecuencias accesorias derivadas del delito. Cierre temporal, artículo 13. ¿Observaciones, señores diputados? ¿No lo hay, licenciada? Artículo 14, inmovilizaciones. Señores diputados. Licenciada. No. Artículo 15, orden de restricción. Señores diputados. Licenciada. No. Bienes, artículo 16. Señores diputados. ¿No hay, licenciada? No. Extinción de dominio, artículo 17. Señores diputados. ¿No hay? Levantamiento del secreto bancario y tributario, artículo 18. Señores diputados. Licenciada. No. Incautación y secuestro, artículo 19. Señores diputados. Licenciada. En el caso del artículo 19, se propone, aquí actualmente la redacción está: el fiscal durante las diligencias de investigación, Durante el desarrollo dentro de las diligencias, el fiscal durante el desarrollo de las diligencias de investigación, entonces quizás iniciar estableciendo durante el desarrollo de las diligencias de investigación, el fiscal. podrá, quizás durante las diligencias de investigación e incluso procedimientos de detención en flagrancia, ¿verdad? Podrá disponerse de la incautación de todos aquellos bienes activos utilizados para la comisión de los delitos previstos. ¿Por qué de esa forma? Porque no solamente el fiscal puede disponer la incautación de bienes relacionados a la comisión del tráfico, también lo puede hacer la policía, principalmente cuando está en el desarrollo de un procedimiento en flagrancia. ¿Me puede editar, por favor, despacio? Entonces establecer, sería así, ¿verdad? Durante Sí. el desarrollo de las diligencias de investigación y durante la detención en flagrancia o durante procedimientos de detención en flagrancia Perdón, ¿y durante? y durante el desarrollo de procedimientos de detención en flagrancia podrá Un segundo. Desarrollo. desarrollo de procedimientos de detención en flagrancia podrá disponerse de detención en flagrancia, podrá disponerse que sean incautados y lo que sigue, ¿verdad? Ya. Eso para que abarque que lo puede hacer tanto la fiscalía como la policía. Bien, leo el artículo, mi general. Sí, yo quisiera una explicación un poco mayor sobre esto. La flagrancia ya está tipificado y todos los procedimientos de lo que se puede o no se puede hacer en flagrancia. Sí. Pero aquí nos estamos refiriendo a un apartado específico, que es de incautación y secuestro. Lo que esté en flagrancia, está en flagrancia y nadie puede decir nada. Lo que siento que estamos dejando demasiada discrecionalidad a la Policía Nacional Civil, porque lo estamos metiendo en incautación y secuestro, que la incautación y secuestro, desde mi punto de vista, es una categoría muy aparte de lo que es una flagrancia. La incautación y secuestro podría ir
de acuerdo a este artículo, el legislador se quiere referir específicamente a la incautación y secuestro del traficante, pero en un estadio diferente, donde hay todo un proceso, se ha elevado a instrucción, hay una sentencia, podemos decir, de juez, o hay un procedimiento específico para ello. Pero acá siento que estamos mezclando dos estadios, lo que es la flagrancia con lo que es la incautación y secuestro. Yo aquí me refiero en este artículo a la incautación y secuestro de un traficante, pero que ya tiene toda una parte procesal que se ha desarrollado y no a la flagrancia. La flagrancia ya dice todo lo que se puede hacer y lo que no se debe de hacer. Pero aquí me quiero referir a que la Fiscalía puede secuestrar e incautar en una fase del proceso o durante el proceso. Pero la policía no lo puede hacer. A la policía lo estamos metiendo en flagrancia, pero le estamos colocando una categoría mayor que generalmente puede generar una discrecionalidad abusiva de parte de las autoridades solamente. Bienvenido, licenciado Cruz. Y licenciada. Sí. Efectivamente, la disposición que se desarrolla en el artículo 19 se refiere a dos momentos, tanto la etapa de la investigación inicial como procedimientos que se pudieran dar en flagrancia. El señor diputado tiene razón cuando refiere pues que ya el procedimiento de la flagrancia pues ya se desconoce, se establece, ¿verdad?, la ley que efectivamente como consecuencia de una flagrancia de cualquier delito se pueden incautar también objetos relacionados con la comisión del delito o utilizados. Y este procedimiento en flagrancia lo realiza pues la policía de acuerdo a cómo está regulado en nuestro sistema penal. Y ellos incluso en ese momento pueden decidir o identificar cuáles son los objetos relacionados con el delito respecto al cual han detenido en flagrancia, en este caso tráfico ilegal de personas, y proceder a su incautación, ya sea que estos objetos sean propiedad de los sujetos detenidos, en este caso traficantes de personas, o que incluso también estén dentro del marco de la propiedad de las personas objeto del tráfico, porque si están relacionados a la comisión del delito, pues se vuelven evidencia dentro de la investigación o del proceso y también puede incautarse. Quizás el señor diputado se refiere, le comprendo yo, a que no sería necesario para él regular la flagrancia aquí, sino únicamente mencionar que durante el desarrollo de las diligencias de investigación se podrá incautar, ¿verdad?, proceder a la incautación. Y bueno, y ahí se entenderá también que lo puede hacer Fiscalía, e incluso también lo puede hacer policía cuando en una diligencia de investigación pues de la dirección funcional para que realice eso, o cuando ellos están realizando un procedimiento de flagrancia en donde es meramente responsabilidad de policía, ¿verdad?, la detención y la incautación de los bienes relacionados. Entonces, si se omitiera la parte de la detención en flagrancia, pues también se considera que cumple el objetivo, ¿verdad?, que solo se ponga durante el desarrollo de las diligencias de investigación. Entonces quedaría, durante el desarrollo de las diligencias de investigación podrán disponerse, quitando y durante el desarrollo de procedimientos de detención de flagrancia. ¿Te parece? Señores diputados, diputado Mazariego, diputado Valdés, ¿les parece? Diría, durante el desarrollo de las diligencias de investigación, y se quitaría y durante el desarrollo de procedimientos
de detección en flagrancia, y continuamos, podrán disponerse que sean incautados tal como estaban. General. Yo consulto a la licenciada, porque primero quiero aclarar un poco el punto anterior. Había una mezcla de fiscalía con policía y hablaba de investigación y después hablaba de flagrancia en procedimientos, por eso creo que está subsanado. Cuando hablan podrá disponer, para mí el dispondrá es imperativo, ya está, pero podrá, ese podrá da una potestativa de que puede o no puede. Hay una discrecionalidad ya de una persona. Aquí no, aquí dice dispondrá que sean incautados, tendrá que sustanciarlo, por supuesto, pero no le deja la discrecionalidad a una persona que, viéndolo de una manera más elegante, ¿Cuál sería la propuesta de redacción? que quedara dispondrá que sean incautados todos, o sea, él va a disponer de, por supuesto que tiene que cumplir con los requerimientos, pero podrá, ya pueden haber presiones, pueden haber amenazas, pueden haber extorsiones, y ese dispondrá ya se usa de una manera discrecional que la ley no debe tenerla desde el punto de vista que tiene que ser imperativo, dispondrá. Sería entonces, se dispondrá que sean incautados, ¿te parece? Mejor. Tomo Saliero, ¿te parece? Javier, Rodrigo. Sí. Bien, pasaríamos al artículo, el capítulo 4, disposiciones procesales, acción penal, artículo 20, observaciones, señores diputados. Licenciada, artículo 20. No. Competencia, artículo 21. Diputado Rodrigo Ávila. Sí. Actualmente dice esto, los delitos de tráfico de personas. El micrófono. El artículo actual dice que estos delitos que trata esta ley serán competencia de los tribunales penales ordinarios o tribunales especializados cuando haya sido cometido en modalidad de crimen organizado o realización compleja. Lo que pasa es que el artículo 1 de la ley de crimen organizado, delitos de realización compleja, se refiere específicamente al delito de homicidio simple y agravado, extorsión y secuestro, y los define con súper claridad. Yo trabajé en esa ley hace mucho tiempo, y el punto es que hay otros delitos de realización compleja, trabajamos, como el de drogas, por ejemplo, lo que pasa es que en ese entonces, como estábamos en el gobierno, nosotros presentaron el proyecto, pero el punto es que, por ejemplo, el delito de drogas, de tráfico de drogas, es un delito de realización compleja, pero no se mete dentro de este contexto porque tiene su ley especial. En este caso, aquí la ley no define, o sea, podría definir de que esto lo mirarían los jueces especializados, pero tendríamos que reformar asimismo la ley contra crimen organizado y agregar este delito. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la ley se refiere específicamente, dice textualmente que estos delitos serán los detallados a continuación, a finales del artículo 1, y los define con claridad. Entonces, creo que no podríamos meterlo esto así, tal cual está, si no hacemos la reforma a la ley de delitos de realización compleja, de crimen organizado y delitos de realización compleja. A menos que concurran otros delitos como la extorsión en el camino o el homicidio o lo que sea. Diputado Carlos Ruiz. Gracias, señor presidente. Es que en el desarrollo de este artículo, como bien se dice, se mezcla el delito en los tribunales ordinarios con los tribunales especializados. Pero es que ahora, efectivamente, creo que debemos de tomar en cuenta que se producen actos que implican la especialización, es decir, hoy hay incluso asesinatos en ¿cómo se llama?, en masa,
en el tráfico ilegal. Si uno sigue las noticias, por ejemplo, de lo que ocurre en México, ¿ya?, de que van ilegalmente, ¿ya?, y primero los meten en furgones sin importarles si va a haber o no va a haber oxígeno. Y entonces allí se producen, ya sea intencionada o no intencionadamente, se producen incluso asesinatos en masa, porque no es uno el que se ahoga. Pero además de eso, aquí se mezclan también la cuestión de las bandas narcotraficantes que asesinan, por una u otra razón, asesinan a las personas que son objeto del tráfico ilegal, pues son de los que no alcanzan a llegar a su destino, sino que entonces, o sea que a mi juicio sí tiene trascendencia el que haya juzgados especializados para el caso. Muchas gracias, señor presidente. Yo entiendo por qué la propuesta, licenciada. Está claro así como está, porque dice lo siguiente. La competencia en los delitos de tráfico ilegal de personas, promoción del tráfico ilegal de personas, proposición y cooperación, el delito de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas, es competencia de los tribunales penales ordinarios. Pero lógicamente, con lo que acaba de decir el diputado Carlos Ruiz, en el camino hay homicidios simples y agravados sobre la gente esta. Hay secuestros, hay gente que cuando va en el camino la secuestran, y las bandas y para prostitución, etcétera. Y también las extorsionan, porque los familiares si no la llevan y si no me das tanto no te doy al pariente. Entonces, normalmente la van a ver los tribunales ordinarios, pero cuando concurran varios, que sea crimen organizado y se haya cometido el homicidio simple o agravado, secuestro y extorsión, entonces pasaría eso a los tribunales especializados. Para mí está claro eso. Sí. Y solamente agregar, efectivamente, como lo mencionaba el señor diputado, el artículo 1 de la Ley contra el Crimen Organizado regula dos supuestos de competencia de la jurisdicción especializada, ¿verdad? Que la conducta delictiva haya sido cometida en la modalidad de crimen organizado y que sea un delito de realización compleja. Sí. Y define, tal cual él lo ha expresado, cuáles son los delitos de realización compleja. En este caso, pues, el tráfico ilegal de personas en principio es conocido en la modalidad de crimen organizado. Entonces, tal vez quizás lo que estaría de más en la redacción del artículo 21 es las palabras o realización compleja. Ajá, y nos quedamos únicamente con crimen organizado, nada más. Ok, leo cómo queda el artículo. Competencia. Artículo 21. Los delitos de tráfico ilegal de personas, promoción del tráfico ilegal de personas, proposición y conspiración en el delito de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas es competencia de los tribunales penales ordinarios o tribunales especializados cuando haya sido cometido en modalidad de crimen organizado. ¿De acuerdo, Javier? Sí. Javier. Mazariego. Bien, mi general. Libertad probatoria, artículo 22, observaciones. No, licenciada. No. Artículo 23, calidad procesal de la persona objeto del delito de tráfico ilegal de personas. Señores diputados, me falta decir y diputada. ¿No hay, licenciada? No. Admisión del testimonio de referencia. Señores diputados y diputadas, diputado Javier Valdés. Bueno, gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, acá tenemos nosotros una observación con este artículo. Primero explico y de ahí mi propuesta de redacción es que se elimine, porque acá se le está dando valor a la prueba referencial, que ahí nosotros tenemos una observación muy puntual en cuanto a las reglas del proceso penal y procesal penal.
porque dar prueba o dar calidad, ¿verdad?, a las declaraciones de los agentes de policía o particulares en referencia es un poco complicado, que va un poco más allá de lo que sería un verdadero testigo dentro de un proceso. Entonces nosotros hacemos esa observación puntual, y si hay una explicación en cuanto al tema, pues aquí estamos un poco trastocando lo que es el proceso penal, ¿verdad?, dentro de las reglas en cuanto a la calidad probatoria y los testigos dentro del mismo. Así que nosotros, nuestra propuesta acá es que este artículo se elimine, ¿verdad?, aunque el inciso segundo del artículo 23 dice y incluya todos los medios de prueba legalmente incorporados al proceso, que pueden existir otros medios, pero los legalmente constituidos y constitucionalmente establecidos, ¿verdad? Porque la prueba referencial sí creo que es un poco que no llegamos hasta ese nivel para poder probar un tipo de este delito, sino que deben de ser testigos que tengan la calidad de tales, no de referencia. Eso es un ámbito mayor que criteriado. Fíjese que nosotros, bueno, la propuesta en este proyecto de ley era desarrollar las diferentes disposiciones relacionadas a la prueba, porque por costumbre quizás judicial se requiere únicamente o se necesita en la mayoría de los procesos, ¿verdad?, a la persona objeto del tráfico ilegal, para que sea ella la que declare y la que diga cómo se desarrolló completamente el viaje, cuando hay otros medios de prueba que perfectamente se pueden utilizar. Hay otros elementos de prueba, hay técnicas incluso especializadas de investigación que nos dan la misma información que también puede generar una persona que ha sido objeto del tráfico ilegal de personas, ¿verdad?, del delito como tal. Y la idea de recalcar la libertad probatoria y la admisión del testimonio de referencia es precisamente eso, ¿verdad? Hacer uso de que exista uso y valoración de todos los elementos de prueba. La prueba de referencia, pues sí es admitida en nuestros tribunales, la regula nuestra normativa. Hay otras disposiciones, leyes especiales, por ejemplo la de extorsión, que tiene un delito similar incluso a la admisión de la prueba de referencia, precisamente porque son delitos también cometidos en la modalidad de crimen organizado, donde se utiliza pues la amenaza de las personas. Muchas veces la persona objeto directamente del delito no va a estar presente, ya sea porque no está en el país, porque desapareció en la ruta ilegal o falleció como consecuencia del viaje ilegal. Entonces, en esos casos, nuestros tribunales pues también valoran prueba de referencia porque lo permite nuestro sistema penal. Y en muchos casos, cuando la víctima ha fallecido o ha desaparecido, por ejemplo, se han obtenido diversas condenas a través de prueba de referencia, porque no se tiene otro elemento, ¿verdad? Entonces, creo que es recalcar y darle herramientas, quizás contar con las herramientas suficientes como para poder probar la participación de las estructuras delincuenciales también. Esta disposición similares ya se contemplan en otras leyes especiales. El caso, como mencionaba, es la ley especial de extorsión también. Diputado Valdés. Nosotros como grupo parlamentario habíamos discutido ya el contenido. Estamos en sintonía de darle institucionalidad para combatir este delito. Y estamos de acuerdo, lo hemos manifestado a los otros grupos parlamentarios. Pero en este tema, con la explicación que ha dado la licenciada, nosotros mantenemos el criterio y lo que le pediríamos, presidente, aunque no hemos terminado todavía de ver, es que nos dé tiempo para la próxima sesión para revisar esto que nos ha explicado la licenciada y nosotros tener ya un criterio ya establecido sobre este artículo, porque nosotros mantendríamos que no exista esta prueba referencial y si está aprobada en esta ley que es especial que ha mencionado la licenciada, la revisaríamos para ver en qué sintonía está contemplada.
Bien. Mi general. Sí, yo no sé si acotando un poco la parte de testimonio referencial de los agentes policiales se podría buscar una redacción más adecuada, porque platicando con el licenciado veíamos que, por ejemplo, en un accidente de tránsito, el testimonio referencial es el acta que levanta el policía. Pero aquí lo que se trasluce es como que la gente va a llegar a atestiguar, a ser un testigo de referencia, que es completamente diferente. Que el acta que levantó en el incidente sea parte del proceso, no hay ningún problema. Pero que él sea testigo es como que sea juez y parte. Ajá. Y eso definitivamente es lo que se trataría de evitar, creo yo, buscando una redacción adecuada. Sé que el testimonio referencial existe, pero no desde el punto de vista del testimonio de la persona. El agente que desarrolla una investigación, un hecho, una catástrofe, hace un reporte, hace un parte, y ese es parte de la documentación del proceso, pero no es que el policía se convierta en testigo per se. Entonces, ¿cómo se le pudiese buscar la redacción adecuada para que se evitara que este fuera juez y parte a la vez y pudiese deformar la investigación a que se refiere solamente, presidente? Diputado Rodiablo. Quizás. Es que en otros países está el testimonio de los agentes de autoridad que realizan un procedimiento o que presencian por cualquier circunstancia una situación relacionada con el hecho delictivo, puede ser perfectamente admitido en un juicio como prueba. En este caso, sí es importante que se le dé valor probatorio al testimonio de referencia de declaraciones de particulares. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, digamos que un coyote de estos tiene a un agente dentro de un bus y de repente viene un testigo de referencia que se mete en el bus creyendo que es un bus normal y ya cuando está adentro lo sacan y le dicen, no, mire, esta gente es gente que va para allá a Guatemala. Y él mira al coyote con toda esa gente dentro del bus y después él no sabe ni para dónde van, pero después él puede decir, mire, sí, yo entré al bus y precisamente en ese bus está toda esa gente. O sea, es un testigo de referencia de un hecho donde no necesariamente está el involucrado. Ahora, el policía es un poco diferente porque el policía básicamente va a aportar, él lo que va a aportar ya va a ser una prueba a través de un levantamiento, de un informe o de simplemente del informe de la actuación que tuvo en ese momento, donde él dice, sí, yo llegué a ese lugar y en ese lugar estaba un bus con un montón de gente adentro y el tipo empezó a decir de que él solo lo llevaba al mar y la gente adentro decía no, la gente adentro decía que ya estaba lista con sus maletas para pasar la frontera. Entonces, ese ya no es un testigo de referencia, ese es un testigo que aporta ¿cómo se llama? El informe de su actuación dentro del marco de sus atribuciones policiales. Entonces yo no tendría problema con quitarle el testimonio de referencia de declaraciones de los agentes policiales, porque al final ellos igual van a aportar pruebas dentro del contexto de una investigación o un procedimiento que bien podría ser en flagrancia también. Sí. Bien, antes de la palabra al diputado Raúl Beltrán, recuérdense que en el Código Procesal Penal ya existe una sección especial que define especial, el testimonio de referencia. Entonces, si hacemos alusión a lo que dice el Código Procesal Penal, ahí está cuándo sí y cuándo no se acepta el testimonio de referencia. No nos estemos complicando, porque si ya está,
y ya está definido y limitado, pues como se llama, no tendríamos problemas en que aparezca en esta ley haciendo alusión al Código Procesal Penal. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores de la Fiscalía, compañeros diputados. Sobre esto, el país tiene largos antecedentes históricos de las injusticias cometidas con falsos testimonios. Y hay inocentes condenados. La semana anterior estuve viendo un caso donde le entramos de lleno, incluso a la prisa con que actuó un ex fiscal general de la República ordenando embalar la prueba de un arma, y voy a contarlo rápidamente, que había sido sacada de los almacenes del Ministerio de se había colocado contra un imputado. Miren en qué nivel estamos. Yo creo que aquí se le podría agregar, no sé, yo sugiero o peticiono que aquel que con su testimonio hubiese cometido delito, se le aplique una sanción drástica. Porque no se puede quedar así nomás. Digo, hay casos de injusticias graves. Por tiempo, el caso de un muchacho en Sonsonate que agarra un billete de una banda de traficantes de personas, se lo tiran en el puesto, le compran y lo agarran un billete de $10. Ha sido condenado a 10 años de prisión. Esto ocurrió en el mercado, de Aguachapán. Es decir, estoy dando hechos de referencia que tienen víctimas ya metidas en la cárcel. Nada más que sirva como opinión, señor presidente. Bien, pero repito y pregunto a los señores diputados y diputadas, si ya existe en el Código Procesal Penal toda una sección primera que la que regula, dice, las declaraciones de testigos de referencia, admisión excepcional del testimonio de referencia, testigo disponible, requisitos para el ofrecimiento de testigos de referencia, está bien definido en el Código Procesal Penal. ¿Le parece entonces, licenciada? Sí, exactamente a lo que usted acaba de expresar, señor diputado. Queríamos hacer referencia a que ya el Código Penal establece cuáles son los presupuestos en los cuales un juez va a aceptar a Fiscalía la deposición de un testigo de referencia. Entonces, lo único que estamos aquí es recalcando que deberá en este delito aplicarse prácticamente lo que ya el código regula. No quiere decir con esto de que se viene a sustituir la declaración de una persona objeto del tráfico ilegal de personas y se va a decidir, no va a declarar ella, va a declarar el policía o va a declarar el investigador en lugar de esta, ¿verdad? Sino que, es para ofrecer la prueba de referencia en ausencia de la prueba directa, ¿verdad? Ya, los agentes policiales, cuando realizan una detención en flagrancia, cuando realizan una diligencia de investigación, ellos efectivamente presentan sus actas, presentan sus informes, también si han realizado inspecciones, por ejemplo, han realizado vigilancia, seguimientos, pero efectivamente todo esto se presenta como prueba documental, pero también nosotros los ofrecemos a ellos para que vayan a declarar de todo el trabajo que hicieron. No solamente se presentan la documentación, porque recordemos que también es un juicio oral. Y ya es llegado el momento de la vista pública, que ya ahí ellos declaran, o incluso si no es necesario por la sobreabundancia de prueba, pues se considera que se podría en todo caso prescindir de ellos, pero ellos declaran en todos los procesos y no están declarando como testigos de referencia, están declarando de sus actuaciones policiales de investigación, como mencionaba el diputado Ávila. Y la declaración ya de referencia es cuando, por ejemplo, un investigador pues toma una denuncia a una víctima y luego esta víctima ya no se encuentra
disponible en la etapa procesal donde debe declarar sobre los hechos que denunció y, por ejemplo, él declara que recibió la denuncia y que en esa denuncia esa persona le dijo esto y esto y esto. Eso es, únicamente va a hacer referencia a lo que ya está documentado y siempre y cuando concurran los presupuestos para que una autoridad judicial acepte la prueba de referencia. Bien, yo quería darle la palabra a hacer una propuesta que dijese, artículo 24, los tribunales penales ordinarios y especializados en el procedimiento del delito de tráfico ilegal de personas admitirán y otorgarán valor probatorio al testimonio de referencia de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. Diputado Javier Valdés. Eso iba a decir, presidente, que estamos conforme con su propuesta y conforme a las reglas que ya se conocen, tratando de evitar esta situación de que específicamente viene para estas dos partes, sino que con una propuesta que se redactara, que se respeten las reglas ya establecidas en el Código. ¿Nos parece? ¿Le parece entonces la propuesta? Bien, quedaría entonces los tribunales penales ordinarios y especializados en el procesamiento del delito de tráfico ilegal de personas admitirán y otorgarán valor probatorio al testimonio de referencia de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. Y o dejarlo como otorgarán valor probatorio de referencia a las declaraciones de los agentes policiales y particulares de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. Es que, agregarle. Es que lo que pasa que en el artículo 221 de la admisión excepcional del testimonio de referencia ya habla de las operaciones policiales encubiertas. Entonces no es necesario hacer referencia a partes. ¿Le parece, compañero? Bien. Pasaríamos entonces a asistencia recíproca, artículo 25. Señores diputadas y diputados. Señora licenciada. Sí, en el segundo inciso. Cuando dice, con el fin de facilitar las investigaciones penales y actuaciones judiciales relacionadas con los delitos a que se refiere esta ley, los agentes fiscales y los agentes policiales, ahí agregar bajo el cumplimiento de dirección funcional. ¿Bajo? Ajá, bajo el cumplimiento. Ahí establecer los agentes policiales en cumplimiento de dirección funcional. Un segundo. O sea, aclarar que ellos pueden cuando Fiscalía les gire una dirección funcional. De... Va, aquí, y agentes policiales en cumplimiento de dirección funcional, de forma conjunta o separada en la etapa de investigación, lo que sigue, ¿verdad? Bien. La discusión, lo propuesto, diría el segundo inciso, con el fin de facilitar las investigaciones penales y actuaciones judiciales relacionadas con los delitos a que se refiere esta ley, los agentes fiscales y los agentes policiales en cumplimiento de dirección funcional, seguiría de forma conjunta o separada. Siguiente. ¿Alguna observación? No la hay, pasaríamos a la... Y en el último inciso, inciso. La palabra cuando dice serán diligenciadas, quizás solo ponerle a la brevedad posible. ¿Me lo podía leer, por favor? Cuando dice las solicitudes activas y pasivas de asistencia formulada por los estados, sus instituciones o autoridades centrales en esta materia serán diligenciadas a la brevedad posible, nada más, y quitarle la palabra mayor. Quitamos la palabra mayor. Diría, las solicitudes activas y pasivas de asistencia formuladas por los estados, sus instituciones o autoridades centrales en esta materia, serán diligenciadas a la brevedad posible, y el resto igual. Bien, pasaríamos al artículo 26, técnicas especiales de investigación. Observaciones, señores diputados. Quizás en el último inciso, en el último inciso solo ponerle competentes a fin de iniciar investigaciones integrales conjuntas. Solo la palabra en integrales. todas las investigaciones de tráfico ilegal de personas y delitos conexos donde se detecten bienes de origen y extensión ilícita, me decía. Ajá. Y destinación ilícita debe
deberá coordinarse oportunamente con la unidad de extinción de dominio y las demás unidades fiscales especializadas competentes a fin de iniciar investigaciones integrales conjuntas. Solo la palabra integral. Integrales. Ajá. Bien. Solo es de forma. Bien, en todas las investigaciones de tráfico ilegal de personas y delitos conexos donde se detecten bienes de origen y extensión ilícita, deberá coordinarse oportunamente con la unidad de extinción de dominio y demás unidades fiscales especializadas competentes a fin de iniciar investigaciones integrales conjuntas. Observaciones, no la hay. Pasaríamos artículo 27, derecho de la persona objeto del tráfico ilegal de personas. Observaciones, señores diputados, diputadas. Licenciada. Artículo 27. No, en el resto. Artículo 28, anticipo de prueba testimonial. Esta, al igual que está en el Código Procesal Penal. No hay observaciones, pues. Aquí solamente poner, deberá recibirse de manera anticipada la deposición de quienes hayan sido objeto del delito de tráfico ilegal de personas y promoción del delito de tráfico, y en casos de promoción... ¿En qué inciso me está diciendo? En el primer inciso. ¿Sí? Ajá. Y en casos de promoción, ajá. ¿Me lo puede dictar nuevamente, por favor? Deberá recibirse de manera anticipada la deposición de quienes hayan sido objeto del delito de tráfico ilegal de personas y en casos de promoción del delito de tráfico ilegal de personas. ¿Y en caso de? Y en caso de promoción del delito de tráfico ilegal de personas, porque son dos delitos distintos, el tráfico ilegal y la promoción del delito. Entonces, en los dos se puede enfrentar la necesidad de tomar anticipadas. Bien, leo el primer inciso. Deberá recibirse de manera anticipada la deposición de quienes hayan sido objeto del delito de tráfico ilegal de personas y en caso de promoción del delito del tráfico ilegal de personas. Ya se lo ponen. Y promoción del delito. Y promoción ¿Y en caso? Del delito de tráfico ilegal de personas. Ajá, exacto. Le quitaría caso, ¿verdad? Ah, ya. Solo ponerle tráfico ilegal de personas y promoción del delito de tráfico ilegal de personas. Y promoción del delito. Repito nuevamente, artículo 28, deberá recibirse de manera anticipada la deposición de quienes hayan sido objeto del delito de tráfico ilegal de personas y promoción del delito de tráfico ilegal de personas, considerándose además de los presupuestos desarrollados en el artículo, hay que decir. ¿Qué le falta? Artículo. Artículo 305 del Código Procesal Penal. No hay observaciones, pasaríamos al capítulo 5, Plan Nacional de Prevención del Delito de Tráfico Ilegal de Personas. Plan Nacional de Prevención del Delito de Tráfico Ilegal de Personas, artículo 29. ¿Alguna observación? No hay. Entes competentes para su diseño y ejecución, artículo 30. ¿Observaciones? No las hay. Contenido del Plan Nacional, artículo 31. ¿Observaciones? No las hay. Alcance, artículo 32. ¿Observaciones? No las hay. Capítulo 8, Fondo Especial para el Combate al Delito del Tráfico Ilegal de Personas. Bienes incautados, artículo 33. ¿Observaciones? No las hay. Artículo 34, creación de un fondo. ¿Observaciones? ¿No las hay? En el 34, cuando dice, se crea el patrimonio especial para la investigación y la persecución, solo agregar investigación. Para la investigación. Investigación y persecución. Solo agregar investigación y
Quedaría artículo 34, se crea el patrimonio especial para la investigación y persecución del delito de tráfico ilegal de personas, y sigue igual. No hay observaciones. Destinación del fondo, artículo 35. Observaciones, no las hay. Utilización del fondo, artículo 36. No los hay. Serán destinados en su orden a las siguientes actividades, quizás. ¿Perdón? Quizás solo ahí corregir que dice a sus siguientes actividades y poner en su orden a las siguientes actividades, en el primer inciso. Sí. Ajá, cambiar sus por las. Por las. Siguiente actividad. ¿Sí? Diputado Rivera. Cuando habla de su orden, habla de que deberán de ser designadas en esa prioridad. Pero yo no sé si amarra un poco a la Fiscalía el decir eso, porque, por ejemplo, supónganse que lo más imperante es darle protección a unos testigos de una red enorme de esto, pero todavía no se le ha reforzado a la policía. Así como está esto, podría la policía reclamar y decir, sí, mire, usted está queriendo dar protección a unos testigos, pero todavía, o la misma Fiscalía, todavía no se ha equipado esta unidad. Entonces, básicamente no va en base a las prioridades, sino que a base, le quita flexibilidad, pues digo yo, o sea, porque así se entiende cuando dice destinados en su orden, o sea, es como que bien estricto que tiene que ir en ese orden. Sí, yo solo digo. Estoy de acuerdo con el diputado Rodrigo Ávila. ¿Por qué? Porque puede que en un momento dado, en el C dice otorgamiento de fondos para operaciones encubiertas y entregas vigiladas. Y lo más importante puede ser en ese momento la captura o la investigación, que está dando fondos para que tenga bien la oficina, computador y estas cosas. La sugerencia es quitar, serán destinados a las siguientes actividades, quitar orden. ¿Les parece, compañeros? Literalidad para ver el uso efectivo que pueda tener los recursos. Entonces, destinados a las siguientes actividades. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Bien. Artículo 37, devolución de bienes. ¿Observaciones? No las hay. Artículo 38, autorización. ¿Observaciones? No las hay. Capítulo 9, disposiciones finales. Carácter especial de la ley. Artículo 39. No hay observaciones. Artículo 40, derogatoria. No hay observaciones. Aplicación supletoria, artículo 41. ¿No hay observaciones? Bueno, no sé, ¿tiene algún agregado, sí. Licenciada? Sí. Entonces ahora aquí podemos definir con que para definir empezar la referencia pero dijeron que puede pasar la ley, entonces que eso queda así. Vamos a ver. Ajá. ¿Ah? Veamos lo de Javier. Le dice usted. Estimado coronel, veo que casi todo está ya, estamos de acuerdo en la mayoría. Solo creo que está la duda de Javier, vean, el tema de los testigos, no sé, no, lo estamos todos, vaya. Solo hay una propuesta que sí quisiéramos traer a la mesa, sé que es un poco pasado lo que vamos a traer, pero nunca es tarde para las cosas positivas. Es un tema que tiene redactado la licenciada Veleta aquí, referente a cuando se trata de comprar a los testigos o de tratar de apartarlos a que ellos den su declaración. En estos temas siempre se da, en la práctica se da bastante, que los van a amenazar, que los van a ahuyentar y la gente ya no va a testiguar. Entonces, es correcto, nosotros queríamos redactar una parte, no sé de dónde la podemos meter técnicamente, Violeta, usted la tiene, para ver si nos lee qué es lo que pretende, le podemos tal vez sugerir. Como dicen ahora, hable ahora o calle para siempre, ¿verdad? Sí, gracias, sí.
continuando con lo mencionado por mi colega, se enfrenta en la realidad, en el desarrollo de los procesos penales, una ausencia de personas objeto del tráfico que son testigos. Y que incluso cuyos casos han iniciado por denuncias de estas personas. Así se realizaron las diligencias y se presentaron los casos a los diferentes tribunales, pero resulta que cuando ya están estos casos judicializados, las personas son buscadas casi con una gran frecuencia, quizás una gran porcentaje son buscadas por los imputados, por familiares de los imputados, por los defensores particulares, y les ofrecen o la devolución del dinero que pagaron por los viajes o incluso hasta más de lo que han pagado, con el acuerdo de que ellos no se presenten a reconocimientos de personas, no se presenten principalmente a la vista pública, y eso imposibilita, ¿verdad?, llegar a la verdad real de los hechos ya en la etapa de juicio. Y se ha detectado pues que hay una oferta de dinero o de entrega de bienes, oferta, incluso entrega en algunos casos, para que estas personas que son testigos en los procesos no se presenten. Y al nosotros verificar pues nuestras disposiciones legales, penales que tenemos como para sancionar esa conducta delictiva, pues aquí no podemos decir de que vamos a establecer, por ejemplo, a la persona en principio, ¿verdad?, un falso testimonio, pues porque no se ha presentado, únicamente se ausenta, se esconde por acuerdo o porque ya recibió dinero. Pues dentro del fraude procesal, pues también hay, no podemos, ¿verdad?, o sea, concretamente enmarcarlo en esa conducta delictiva. Al hablar de soborno, pues el soborno específicamente, como lo regula nuestro código en el artículo 307, pues sanciona a toda aquella persona que diere, que ofreciere, que prometiere, ¿verdad?, dinero o cualquier ventaja a un testigo, a un jurado, un abogado, un asesor, dice perito, un intérprete, un traductor que deba de intervenir en un proceso, y se ofrece, se le da o se promete dinero con el propósito pues de que realice dentro del proceso una afirmación falsa o una negación incluso o ocultación de la verdad, y que esto venga a afectar parte de toda la actuación judicial. Tampoco allí también en ese supuesto, ¿verdad?, que quizás es el más acercado, aunque se puede dar, tampoco podemos ubicar o sancionar la acción de buscar al testigo y entregarle el dinero, que lo hacen principalmente o defensores o los mismos imputados o familiares, para que se presente. Entonces, por la calidad también, ¿verdad?, también no podemos estar hablando de cohechos, porque no aplican ni el cohecho propio, impropio, ni los cohechos activos. Y pues valorábamos la posibilidad de redactar una disposición en la que, por ejemplo, se desarrollara que el que por sí o a través de otro, ¿verdad?, prometa, ofrezca o entregue a un testigo o persona objeto del tráfico ilegal, porque muchas veces ese testigo no va a ser necesariamente quien fue objeto del delito, ¿verdad?, de tráfico ilegal, sino que puede ser otra persona. Entonces, quien prometa, quien ofrezca o entregue dinero o cualquier otro bien a cambio de que este testigo no intervenga en una diligencia judicial que hubiere de servir al debido proceso, ¿verdad? Entonces, que hubiere de servir al debido proceso, aunque esta promesa o oferta no hubiera sido aceptada, pero que sí que se pueda probar que se realizó ese ofrecimiento
con el propósito de incidir, ¿verdad?, de una forma no legal en la resulta del proceso penal, ¿verdad? Porque esta acción o esta maniobra y no legal que se realiza en la práctica en estos procesos viene a desnaturalizar los esfuerzos que como instituciones hacemos en el combate del tráfico ilegal de personas. Y estos casos pueden estar terminando con acuerdos económicos extrajudiciales e ilegales, ¿verdad? Que no es la razón de ser. No judicializamos, no trabajamos tanto en coordinación, ¿verdad?, con las áreas de investigación policiales y fiscales para presentar un proceso que después fácilmente va a tener una resulta adversa porque llegaron las partes materiales a un acuerdo económico, ilegal y extrajudicial. Entonces, ese es el propósito de que se quiere sancionar o al menos desalentar esa práctica ilegal que se está realizando paralelamente a los procesos de tráfico ilegal de personas. Yo creo, licenciada, que eso ya está abarcado. Y yo no soy abogado, pero le digo por qué. Primero ya se habla de anticipo de prueba. Y en el 305, que hace referencia a dice que cuando se recibe, cuando hay amenaza, cuando haya violencia contra familia, etcétera. Luego, como se llama, lo que usted se refiere, de que le pueden pagar, etcétera, el artículo 41 de esta ley dice: en lo no previsto en la presente ley, se aplicará en lo pertinente la normativa penal y procesal penal vigente, así como la normativa internacional ratificada por El Salvador. Y en el Código Penal, tenemos nosotros, en el caso que usted está refiriendo, cuando dice soborno, el artículo 307, el que diere, ofreciere o prometiere dinero o cualquier otra ventaja, testigo, jurado, abogado, asesor, perito, intérprete o traductor con el objeto de lograr una afirmación falsa, una negación o ocultación de la verdad, ¿va? Todo eso ya está referenciado en el Código Penal. Entonces, mencionarlo en esta ley es por demás, porque ya lo menciona las otras. ¿Le parece? Compañeros, diputado Roy Ávila. Sí. Este es un tema, yo sí coincido con la Fiscalía que este es un tema que deberíamos de tocar, pero tenemos que recordar algo. Todas las actividades reguladas en esta ley, casi, que casi todas inician como un arreglo informal entre los coyotes y las personas que quieren emigrar a los Estados Unidos o al norte ilegalmente. Entonces ahí hay un intercambio. Muchas, y esto lo digo por experiencia propia, pues, sobre todo en el último periodo en la policía, que ya era delito el tráfico ilegal de personas. En mi primer periodo no, y era bien difícil procesar esto, y generalmente los procesábamos a los coyotes por otras cosas, pero no por tráfico ilegal de personas. Pero cuando ya existía en el Código Penal la nueva figura, yo recuerdo que muchos de los casos se nos caían precisamente porque a veces hasta el mismo denunciante al principio lo que quería es que el coyote le devolviera su pisto. Cuando el coyote no se lo devolvía porque el muchacho llegó hasta México y de ahí lo regresaron y hasta le costó más pisto irlo a traer y ya le había pagado al coyote, las personas denunciaban al coyote para recuperar su pisto. Ya cuando el coyote se veía que había una denuncia, llegaba y le decía: te voy a devolver el pisto, y se acabó, retira la denuncia o ya no vayas a... Entonces, una de las cosas que tendríamos nosotros en esta ley también que garantizar, más allá de que esto es un tema penal y existe un tema civil aparejado, pero podríamos nosotros de alguna manera también a la gente que esta ley tenga algunos elementos, yo no sé si se puede dentro del ámbito penal, pero que tenga algunos elementos retributivos también. O sea, que la gente tenga derecho, eso obviamente ve en lo civil, pero que la gente tenga derecho, porque en realidad son víctimas. En otros países el que va también puede cometer delito, aquí no. Aquí el que comete delito es el que promueve, y lo dice claramente la ley, el que promueve transporte, toda la logística. El que se lucra de esa
acción de llevar a gente a otros lados. Pero la gente lo que quiere es recuperar su plata. La gente lo que quiere es algún tipo de retribución, y contra eso va a ser bien difícil luchar si no le garantizamos también a la gente por lo menos que de alguna forma, por ejemplo, si le incautan, yo le puedo ser franco, se le van a incautar bienes y se le van a incautar propiedades y cosas a los delincuentes estos, pero ahí no viene contemplado de que esto va a ser para retribuir también a las víctimas. Yo sé que yo no quiero complicar la discusión, pero ese podría ser algún elemento, pues. Solo le voy a dar algo que podría, ya está en la ley, lo digo. Devolución de bienes, artículo 37. En el caso que el dinero, ganancias, objetos, vehículos o valores empleados en la ejecución de los delitos contemplados en la presente ley no fuera propiedad del implicado, será devuelto a su legítimo propietario mediante resolución judicial cuando no resultare responsabilidad para él en este caso. Y cuando los bienes se encuentren incautados y embargados preventivamente, operará el desplazamiento de la carga de fuera, debiendo ser el supuesto propietario el obligado a comprobar la legítima propiedad del bien. Sí, en el 16 también. Tenemos el 16. Bienes. El juez resolverá en la sentencia o en cualquier otra resolución que ponga fin al proceso penal que los bienes o activos de los cuales hayan sido despojados las personas objeto del tráfico ilegal, sus familiares o convivientes, les sean devueltos a sus legítimos propietarios. Esto como parte de la responsabilidad civil de quien resulte obligado a su resarcimiento. Asimismo, por orden judicial, se ordenará la cancelación de los gravámenes o anotaciones a bienes muebles e inmuebles, propiedad de las personas objeto del tráfico ilegal, sus familiares y convivientes. Entonces tenemos el 16 y tenemos el otro, de tal manera de que muchos han dado propiedades a los coyotes y si se comprueba el delito tienen la obligación de devolverlo. O si no, como habla la ley de extinción de dominio, si fue un dinero o fue una cosa que el otro no puede devolver, está lo que le llaman los bienes equivalentes, que si no le puede devolver eso, tiene que resarcirlo con otra cosa, ¿no? Diputado González. Muchísimas gracias, presidente. Yo me quedé con el vacío. La licenciada de la Fiscalía muy bien explicó todos los vacíos que pueden haber en las diligencias judiciales y lo que buscamos es el mejor servir para el debido proceso. Y vimos que no puede ser soborno, no puede ser cohecho, no pueden hacer amenazas. Pero al final, licenciada, no sé si le faltó decir cuál es la propuesta o si queda pendiente para que ustedes, porque estamos a tiempo, pues, esa es la idea. Porque sí solo quedó en la mera explicación de cuáles son los vacíos que usted ve en esta ley, pero no la solución a todos esos vacíos. Entonces yo creo, sí están tipificados, todo, el soborno está tipificado, el cohecho está tipificado, las amenazas están tipificadas, o sea, ya están reguladas en leyes secundarias, pero ¿cuál es el vacío? ¿Cuál es la propuesta que ustedes como Fiscalía ven? Porque la idea es que esta herramienta va a ser para ustedes, pero va a ser solución para el pueblo salvadoreño. Sabemos estas estructuras criminales, cómo están organizadas para poder hacer, no solo hay amenazas de no regresar el dinero, sino que probablemente hasta de causar un daño a una tercera persona con respecto a que no se le cumpla con lo que están solicitando. Entonces a mí me quedó el vacío de escuchar, sí, escuché toda la explicación, pero no la solución a la que se puede buscar. Gracias, diputado. Ya le voy a... Vamos a escuchar primero a los diputados. Diputado Valdés. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, reconocer a la parte de la Fiscalía en que han expresado una problemática y se han sincerado para que busquemos conjuntamente una solución a su problema. Ya el presidente y los otros compañeros hacían referencia a unas situaciones que ya están establecidas. Yo nuestra fracción, lo que le puedo proponer es que nos permitan por lo menos reunirme a mi equipo, ¿verdad?, con lo que ustedes han planteado, porque también el diputado Mazarillo ya les pidió una propuesta, pero yo creo que ustedes han planteado una problemática real y tangible del día a día de ustedes. ¿Cómo podemos hacer para poder resolver eso? Yo le pediría, presidente, que me permitiera llevar esto, porque es importante, porque la licenciada hizo una
una exclusión de los diferentes mecanismos que quizás ya revisaron ustedes cómo poder entrarle al tema y que no aplican para poder establecer algo en esta ley. Yo eso les pediría, poder reunirme con mi equipo, de los compañeros y compañeras que trabajamos en cuanto a la temática de seguridad, ¿verdad? Y que, pues sí, están en la asamblea y no son fantasmas, ¿verdad? Sino que ahí están, ¿verdad? Y que somos un equipo trabajando para poder obtener buenas y mejores leyes, ¿verdad? Porque si fueran fantasmas igual no podría hablar con ellos porque no hablan, ¿va? Entonces, el tema es que pudiésemos en esta sintonía tener un poco, no sé, presidente, darnos el espacio y llevarnos la inquietud que han presentado hoy la parte de la Fiscalía para que pudiésemos nosotros plantear qué solución le podemos dar o si nos, con todos los colegas abogados del equipo, poder encaminar a qué delito o por qué mecanismo ya establecido está. Pero si ustedes lo han planteado es porque no han podido encontrar una forma de cómo entrarle al tema. Entonces, yo podría adquirirles ese compromiso de poder revisar para ver qué podemos proponer en cuanto al tema. Antes de escuchar al diputado Rodrigo Ávila, la metodología, la mecánica que habíamos dispuesto era esta. La vimos en la ley para tener cuáles eran las dudas que tenían no solo los miembros de la comisión, sino que las fracciones. Lógicamente, después invitamos al señor fiscal y también invitamos al Ministerio de Justicia y Seguridad para escucharlos. Hoy con estos insumos, nuevamente, vamos a llevarlos a nuestras fracciones para que sí, hoy sí les pediría, porque esto es urgente, que ya traigamos decisión para el próximo martes. Ya hoy, esto era para disipar todas las dudas y escuchemos al diputado Rodrigo Ávila. Al artículo 23, pero también podríamos nosotros, en virtud de lo expresado por el licenciado, incorporar en las circunstancias agravantes un literal J. Esto solo es, yo sé que las circunstancias agravantes son cuando ya se haya configurado el delito. En el artículo 9 podría ser un literal J. Esto solo es un decir, pero por ejemplo, en un literal J donde sea un agravante el amenazar, coaccionar a víctimas o testigos o retribuir u ofrecer cualquier dádiva económica para evitar comparecencia de estos dentro del proceso judicial. O sea, un literal J dentro del artículo 9, que son las circunstancias agravantes. No sé si eso podría ayudar. Con lo que usted propone no sería un literal, serían dos. Una cosa es el soborno o el intento de pago, sí, y otra cosa sería la parte violenta, ¿no? Bueno, entonces podrían ser dos. Podría ser un J y un K. El J podría ser amenazar, coaccionar a víctimas y testigos, y el otro sería ofrecer retribuciones o cualquier tipo de retribución o beneficio económico a cambio de evitar comparecencia dentro del proceso judicial. Podrían ser esas dos, J y K. No sé qué le parece, Lic. Bien, lleve el señor técnico, tome nota, mándeselos a las, para que cada quien la vea. Para mí ya aparece en el código penal, pero pues la idea que exacto. Entonces, para que traigamos propuestas ya definitivamente para la próxima reunión. Sí, el hecho, perdón, sí, licenciada. Estaríamos entonces de acuerdo en la propuesta para... Sería menos. Es lo más. Lo podemos hacer ahorita, si quieren. Sería práctico. Ahorita ya tomó nota del técnico, porque usted hay cosas que hay que afinarlas, esas, ¿verdad? Que hay que afinarlas, y así ya traemos la propuesta ya para el próximo martes. Agravante. Sobre J y K, ¿no? Dos cosas diferentes. ¿Alguna cosa más? Si no la hay, licenciada, muchas gracias. A ustedes. Y el hecho que estemos en un proceso diferente no significa que no vamos a dictaminar. Es suficiente con la
con las aportaciones de la Fiscalía, que al final son los que no solamente han propuesto, sino que son los que conducen la investigación del delito. La policía solo colabora. Bueno, Violeta, pero había que poner. Es como...